Quiero verte y hacer tu voluntad, pues eres tu Señor. Escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor, pues siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad, pues eres tu Señor, y escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor, mi roca eres tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Qué bella. Dineris. Gloria a Dios. Te Aleluya. adoramos, Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya. Adoren a Dios. Aleluya, Dios es Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Adora al Señor. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Más te adora Jesús. Te adoramos, Dios. Tú eres soberano. Al mirarte a ti, nada me faltará. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero verte Aleluya. y hacer tu voluntad. Aleluya. Adora a Dios. Bendito Te sea. adoramos, Rey. Repítela. Aleluya. Cántala de nuevo. Vamos a adorar al Señor. Te adora al Señor. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, amado mío, Dios mío. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor.
adoramos, Dios, aleluya. Tú eres digno, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú eres digno, Espíritu Santo, santo sea el Cordero de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú eres digno, Rey. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llénanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llénanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, abre nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Tuyo es el Aleluya. reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo Hasta pagar? aquí mi parte, que el Señor le bendiga. Santo, 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 vamos a estar pasando a nuestro hermanito Yariel. Aleluya, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Voy a estar cantando una alabanza. Que alumbras mis mañanas como el sol.
Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Oh, tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección, vida nueva. Cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Oh, viniste como lluvia, trayéndome frescura, mi tierra seca floreció. Oh, y el beso de mi angustia, quitaste con ternura, y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Ya no me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva. Aleluya. Te adoramos, Rey. Vamos a estar pasando a nuestra hermanita Dineiri, que va a estar cantando un coro. Mami, cuando te vea. Canta yo cuando te vea. Siéntate ahí. Aleluya. Bájale un poquito. Aleluya. Aleluya. 1, 2 o 3. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano.
mi parte, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a estar pasando a nuestro hermanito Wario. A nuestro papito Wario. Bendito sea el Señor. Aleluya, te adoramos, Dios. Bueno, Gloria a Dios. gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pon de fondo la que te estaba cantando ahorita. Este es un día, mamá. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a todos los que están conectados, los que han de conectarse. Bendito sea Dios. Quisiera, ¿verdad? Denme un permisito, por favor. Por favor. Quisiera leerle una palabra de la Biblia. Estamos cumpliendo, ¿verdad?, con el llamado de Dios. Y la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. A veces en nuestra vida nos encontramos en momentos de debilidad. Momento débil en la cual buscamos en la Biblia completa y vemos que la mayoría de los hombres de Dios pasaron por esa situación en su vida. Bendito sea el Señor. La puede subir un poquito más al fondo. Pasaron por momentos difíciles en su vida en la cual las promesas de Dios se le habían olvidado. Puede que eso esté llegando a tu vida ahora mismo, esté pasando a tu vida, puede que lleguen los desánimos. El peligro del desánimo es fallarle al Señor. Porque cuando llegue el desánimo, si el siervo de Dios, si la sierva de Dios no le falla al Señor, no es atado por los demonios, no es atado por los espíritus de la tiniebla, que por los deseos carnales que batallan día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo contra el alma. Revela las Escrituras a través de Pablo, hablando el Espíritu Santo a través de Pablo en sus cartas. Ese es el peligro de en el desánimo no fallarle al Señor. Vemos que muchos hombres de Dios le llegó el momento del desánimo. Otros se escondieron. Hubo un varón de Dios la cual había experimentado momento glorioso en el Señor. Es un vaso de honra en la mano de Dios, la Biblia revela. Y llegó un momento que se metió a la cueva creyendo que solamente quedaba él como único hombre de Dios. Y él creía en ese momento que solamente quedaba él, que no había nadie más. Y él quería preservar su vida a él mismo. Él se le había olvidado al Dios que él le servía, que su Dios era soberano y que Dios está por encima de todas las cosas. Que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Que Dios es el creador de todo lo que existe. Que no hay nada que fue creado por los demonios, por los espíritus, por Satanás. El Señor lo reprenda. Satanás tiene que someterse al Señor. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero para ese tiempo en el que lo estoy hablando, de que esos hombres de Dios se le olvidaban esa gloria que Dios había manifestado a través de ellos en momentos determinados en su vida, todavía no había acontecido lo que aconteció ahora en nuestro tiempo, que fuimos libertados, que el enemigo fue atado, que el enemigo fue juzgado. La Biblia revela que el enemigo fue juzgado a través de Jesucristo. Cuando Jesús duró esos 3 días en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra, la Biblia revela que ahí en ese momento Satanás fue juzgado y fue atado y fue llevada a victoria. Bendito sea el Señor. La salvación del hombre, la salvación de la humanidad, la salvación de la tierra. Porque la Biblia revela que aún la tierra gime con dolor de parto, esperando ese día glorioso del Señor para ser libertado. Pero Satanás ya fue juzgado. Es decir, si ha llegado en tu momento, si ha llegado el desánimo,
Y si en ese desánimo, aún en ese desánimo le fallaste al Señor, la Biblia revela que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Es decir, que si tú le has fallado al Señor en medio de desánimo, humíllate. Porque la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. El Señor dice en su palabra que el que se humilla será exalzado, dice la Biblia. Mas el que se exalza será humillado. Si en medio, bendito sea el Señor, en medio de tu situación, bendito sea el Señor, le ha fallado al Señor, es necesario que te levantes. Bendito sea el Señor. Voy a leer una porción de la palabra, bendito sea el Señor, la cual se encuentra en Juan. Juan, bendito sea Dios, gloria al Señor. Juan 14, 16, dice la palabra del Señor. Juan 14, 16, Juan 14, vamos allá, vamos a buscarlo aquí. Juan 14, 16, dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí el Señor está revelando, Jesús dijo, conviene que yo me vaya. ¿Cómo es eso? Que conviene que Dios, el mismo Dios, estaba con nosotros. Y entonces revela esta palabra, dice, conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Conviene que yo me vaya. Y entonces cuando Él se fue, dice que convenía que Él se vaya, que Él se fuera de esta tierra, que Él se fuera juntamente con el Padre. Entonces, ¿por qué conviene? Porque el mismo Espíritu del Padre, el mismo Espíritu de Jesús, ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el Espíritu que mora aquí con nosotros. Bendito sea el Señor. Ese es tu ayudador, ese es nuestro ayudador. Ese es el que está con nosotros todos los días hasta el fin. Bendito sea el Señor. Ese está contigo en medio de tu situación. Ese es el que está contigo en medio de tu flaqueza. Ese es el que te recuerda a cada momento y te dice, levanta tu mano y adórame, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y tú eres de mi pueblo. Ese es el que te dice en medio de tu escasez, te dice, yo soy Jehová Jireh. Yo soy Jehová que provee. Yo soy Jehová que te ayuda en medio de tu aflicción. Yo soy Jehová que te sana. Bendito sea el Señor. Es el que te dice, yo soy el creador del cielo y de la tierra, el Espíritu de Dios. Es el que te anima a adorarle, es el que te contrita, es el que te dice, no, las cosas que está haciendo no están bien. El Espíritu de Dios es el que está aquí con nosotros. Y la Biblia revela que tú y yo somos templo del Espíritu del Dios Altísimo. Que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, Dios habita en nosotros. Bendito sea el Señor. Ese es el que está con nosotros. Bendito sea el Señor. Es el que quiere que tú te santifiques, que tú te limpies, para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti, pueda entrar en ti, pueda quedarse en ti, para que llegue a tu vida tiempo de refrigerio, tiempo de alegría. Por eso es que hay muchas personas en el mundo entero alrededor de uno que no son felices. Por eso es que en el hogar no hay felicidad, porque allí no está el Espíritu de Dios en ellos. Amado que me escucha, y hay que ser claro, preciso. Donde no está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí no hay libertad. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios se va la envidia. Donde está el Espíritu de Dios no hay envidia. Donde está el Espíritu de Dios no hay enojo, no hay maldicencia. Hablando claro, donde está el Espíritu de Dios, esa boca, esa mente no se puede usar para pensar cosas vanas, cosas malas, para planificar cosas malas. Donde está el Espíritu de Dios no se habla mentira, no se habla embuste.
Porque donde está el Espíritu de Dios, lo que hay es anhelo por las cosas de Dios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Vamos a limpiarnos, vamos a someternos a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo? Huirá de dentro de nosotros. Eso lo está hablando el Jesús, eso lo está hablando el Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Entonces, ¿qué es un sometimiento? La Biblia revela que un sometimiento es tú hacer la voluntad de otra persona. Una persona que te somete a ti. Si las autoridades, si buscamos el sometimiento, te van a poner como ejemplo, la autoridad tuvo que someter el ejemplo a Warrior porque se estaba portando mal. Cuando dice someter, fue que lo sometió a su voluntad. Ya no está, ya ejemplo, estoy poniendo ejemplo de yo mismo. Ya yo no estoy haciendo mi propia voluntad, ya tengo que hacer la voluntad de las autoridades que me sometieron. Es decir, cuando tú nos sometemos a Dios, hacemos la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, los demonios tienen que huir de nosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la Biblia revela, hablando Jesús, dando esta enseñanza, que cuando que el hombre por naturaleza, por lo que pasó al principio, tiene 7 espíritus en el mundo, 7 espíritus malos, 7 demonios, por naturaleza. Nacen con esos 7 espíritus. Un niño nace con esos demonios. Nosotros, y entonces, una vez nos convertimos al Señor, nos convertimos a Jesucristo, somos libres. Pero entonces, ¿qué dice la Escritura hablando de Jesús? Que esta casa adornadita, barridita, si no se llena, dice que el espíritu se va. Pero el espíritu se va por lugares secos, a no encontrar reposo, y vuelve, toca la puerta. Si halla la puerta abierta, halla la casa barridita, adornadita, bonita, da una ronda por dentro, vuelve y se va y busca 7 peor que ellos. Entonces el postrero, el estado postrero, es decir, el pasado pasa a ser peor. El próximo estado pasa a ser peor. ¿Entiendes? Entonces, el Señor está revelando que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Está la diferencia de tú ser un sello, de tener un sello con el Espíritu Santo. Que esto es lo que mucho del pueblo del Señor hoy en día no han escudriñado. Porque se rehúsan a creer en esta enseñanza. De por sí, todo hombre de Dios, todo el que nació para ser salvo, tiene un sello que es de Dios. Por eso es que el enemigo busca la manera de envolverlo en la droga, de destruirle su familia. Y todo lo que experimenta en su vida, todo lo que experimenta es malo. Tú no ves que dura un momento, no tiene un momento feliz en su vida. Porque el enemigo sabe que tiene un sello del Espíritu Santo, un sello para ser salvo. Por eso es que quiere destruirlo. Por eso es que tú lo ves drogadicto. Por eso es que tú ves la mayoría de niños se crían en hogares disfuncionales. Por eso es que tú ves que no son felices. Por eso es que tú ves unas altas y bajas. Por eso es que tú ves que muchos no terminan ni sus estudios. Porque está ese sello. Entonces, ¿qué pasa? No importa que ese sello esté. Si tú no haces un pacto con el Señor. Porque cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios quiere. Cuando hacemos lo que Dios quiere, somos limpios. Pero no se termina ahí. Nosotros tenemos que buscar ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y no solamente ser lleno del Espíritu Santo, sino hacer que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Bendito sea el Señor. Porque hay mucho de nosotros que podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lengua, que es un don. Pero cuando tú te fijas la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se quede, no está. Porque la Biblia revela que el Señor decía así de Jesús. Y le digo a Juan, y te va a dar de cuenta de esto. Cuando en el que pose el Espíritu Santo, que posó sobre él como paloma, y se quede en él, pose el Espíritu Santo, venga el Espíritu Santo.
sea lleno, sea bautizado con el Espíritu Santo y se quede en él. Ese es mi Hijo amado. Entonces, vemos bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo se quedaba en él, pero que no era un solo espíritu, eran varios espíritus, porque se manifestaba espíritu de liberación, y se manifestaba el espíritu de liberación. ¿Y cuál es el otro? Son varios, bendito sea el Señor. La Biblia revela que se manifestaba el espíritu de liberación y el espíritu de sanidad. Y Jesús hablando, cuando estudiamos Mateo, cuando estudiamos los evangelios, vemos que en una dice las escrituras, y el Señor dijo que llegaba el espíritu de sanidad. Ponía la mano sobre el enfermo o daba una palabra y era sano. ¿Me entiendes? Sí. El espíritu de liberación, y fue libre por los espíritus de los demonios. Es decir, el Señor está abriendo nuestro entendimiento. Por eso es que el Señor dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os está la vida eterna. Y luego que el pueblo no entendió sobre Jesús, sobre los tiempos, sobre los profetas que hablaban de Jesús desde el principio, dice, mi pueblo se pereció por falta de conocimiento. Es decir, escudriñar, es estudiar, es ir al fondo, es aprender de qué el Señor está hablando, qué significa, por qué Él me dice esto, por qué Él hacía esto. Él hizo cada cosa que Él hizo y nos la dejó escrita, fue para que nosotros aprendamos. Y Él revela en su palabra que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que nosotros somos un templo, que nosotros no somos templo de los demonios, nosotros somos templo de Dios. Tú eres un templo de Dios. Por lo cual, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No importa la situación en la que tú estés pasando, sométete a Dios. Bendito sea el Señor. No importa la situación la que tú estés pasando, la Biblia revela que Él nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, es la voluntad de Dios que tú estés bien, es la voluntad de Dios que tú estés sano, es la voluntad de Dios que tú estés libre. No es la voluntad de Dios que tú estés atado por los demonios. No es la voluntad de Dios que tú estés pasando escasez en tu casa, en tu hogar, en tu familia. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que tu matrimonio se rompa. No es la voluntad de Dios que tú no termines tu carrera. No es la voluntad de Dios que tú seas un analfabeto. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que tú tenga un buen empleo. La voluntad de Dios es que tenga un buen empleo. La voluntad de Dios es que tú termines tu carrera. La voluntad de Dios es que tu matrimonio, tú tengas felicidad en medio de tu matrimonio. La voluntad de Dios es que tú estés sano. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Esa es la voluntad de Dios. Porque el Señor no nos trajo a este mundo para que nosotros seamos infelices. Aunque vemos, no podemos pasar por alto, que en la Escritura hubieron hombres de Dios que pasaron situaciones para que el Señor se glorificara. Sí, eso va a estar. Lázaro, a través de Lázaro Dios se glorificó. Dios se glorificó a través del hombre que estaba ciego. Dios se glorificó. Pero estas cosas no van a pasar en todos nosotros. Bendito sea el Señor. Es la voluntad de Dios que tú seas feliz en tu matrimonio. Por lo tanto, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? Sométete a Dios para que los espíritus se vayan de ti. Entonces, métete con Dios, sigue buscando a Dios, sométete a Dios para que sea lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, y aprende las Escrituras, estudia las Escrituras para que sepa lo que tiene que hacer. La Biblia, déjame enseñártela. La Biblia, la palabra de Dios está llena de leyes, y todas las leyes que hay aquí son leyes espirituales. Todo lo que hay ahí, mira, todo eso en rojo son palabras de Dios, de Jesús. Jesús en carne aquí en la tierra hablando con nosotros, hablándole a la humanidad, porque la Biblia revela que nosotros íbamos a ser enseñados por Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Aquel que tuvo en la creación se despojó de sí mismo
para enseñar al hombre, porque el hombre no conoció a Dios por la creación, por todo lo que hay, por todas las riquezas que tenemos. El hombre no conoció a Dios. El hombre tuvo que ser enseñado por el mismo Dios. Por eso es que la Biblia dice que él fue puesto por el Espíritu de Dios en el vientre de María. Entonces, a través que fue puesto por el Espíritu de Dios, fue engendrado por el mismo Dios en María. Bendito sea el Señor. Aquí la Biblia está llena, la Escritura está llena de leyes espirituales. Si tú y yo memorizamos y ponemos en práctica estas riquezas espirituales, estas leyes, jamás Satanás va a tener poder sobre tu vida. Jamás Satanás va a tener poder sobre tu familia. El Señor lo reprenda. Porque Dios, dice la Escritura, le dijo Jesús a Pedro. Jesús en Pedro simboliza la iglesia, el poder que Dios le dio a cada líder, a cada pastor, a cada padre en su hogar. La Biblia revela que Dios le dio a cada hombre, a cada mujer. Que eso simboliza cuando Jesús le dice: y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Para lo que ate aquí en la tierra sea atado allí en los cielos, y lo que desate aquí en la tierra sea desatado allí en los cielos. Ata los demonios y desata tu familia. Los demonios que tú atas aquí cuando tú eres sometido a Dios son atados allí en los cielos, en la ley allá. Vienen los espíritus de Dios y vienen los ángeles y atan los demonios. Los demonios que destruyen tu familia, los demonios que están para hacer opresión, para hacer sentir mal, para organizar planes para dañar en tu familia. Dios te dio la autoridad, pero ¿qué? Está la Escritura, escudriñala, que en ella está la vida eterna. Aquí están todas las leyes, esto está lleno de leyes. Cuando le somos fieles a Dios, todas esas leyes se hacen cumplir porque el Señor nos dio autoridad. Y luego le dice: y es aquí os doy autoridad, cuando envió a los 70, sobre todo espíritu, sobre todo demonio. Doy autoridad para echarlo fuera. Oye, doy autoridad para echarlo fuera. Está hablando, y cuando habla de espíritu, la Biblia dice, hablando Jesús, que hay espíritus de diferentes rangos, y Dios dio autoridad sobre todo. No es de uno nada más, es sobre todo. Y de poner la mano sobre los enfermos y sean sanos. Dios no dio la autoridad, Dios te dio la autoridad a ti. De echar fuera demonios. Que si te dan una cosa mortífera, te dan veneno, te dan lo que sea, no te hará daño. Dios no dio esa autoridad. De hollar serpientes, de hollar escorpiones, Dios no dio autoridad. Dios le dio una autoridad a la iglesia tan y tan grande, que la iglesia hoy en día, por la religiosidad que existe, por la escasez de la enseñanza de las palabras, de sentarse, bendito sea el Señor, a escudriñar las palabras de Dios, y por no creerle a la palabra de Dios, está escaseando eso. Bendito sea el Señor. Entonces, escasean esas riquezas que Dios nos ha dado, sobre todo espíritu, sobre toda enfermedad. Bendito sea el Señor. Dios te dio autoridad. Dice la Escritura que incluso Dios le dio a la mujer, esto es lindo, de edificar su casa. Dice: la mujer sabia, escucha esto, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Le dio una autoridad al hombre de ser el sacerdote del hogar, y le dio la autoridad a la mujer de edificar su casa. Hoy yo me gozaba con un testimonio de una joven. Mientras recortaba a su niño, anteriormente habíamos hablado de esto, sobre problemas que estaban pasando en sus hogares. Y hoy me gozaba con un testimonio, y cuando ella me gozaba, cuando ella me estaba identificando, sentía la confirmación de Dios. Ella un día me dijo, en esta palabra, me dijo: yo le estoy rogando al Señor para que mi esposo vuelva a mi hogar. Yo le estoy pidiendo a Dios para que el esposo mío vuelva a mi hogar. El esposo se fue y me dejó, se fue con otra mujer. Duró 3 años pidiéndole al Señor. Y dice, y no fue infiel durante esos 3 años.
Y en esos 3 años era humillándose ante Dios todos los días, orándole al Señor. Y un día Dios le dio una palabra a través de una sierva y le dijo, el Señor me dice que te diga esta palabra, hace día que te estoy buscando. Mientras ella me decía eso, yo sentía la confirmación de Dios en mi vida. Dice, así te dice el Señor que tu esposo vuelve, yo te lo entrego. Entonces, al otro día lo llama el esposo, voy para allá con mi ropa, voy para allá. Gloria al Señor, Dios le dio la victoria. Pero ¿cuánto tiempo duró ella clamándole al Señor? 3 años. 3 años, en esos 3 años permaneció ahí, pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad a la mujer de edificar su casa. La mujer sabia edifica su casa. Y todo está basado aquí, amado, en la Escritura, en la palabra de Dios, en la fe. Bendito sea el Señor, en nuestro Dios. Dios le dio al pueblo del Señor, Dios le dio una autoridad sobre todo espíritu. Entonces, ¿cuáles son los que se meten en la familia? ¿Cuáles son los que se meten en la persona? No estoy hablando que va a entrar un espíritu por el aire y va a dañar. No, el espíritu entra en la persona. Yo quiero que entiendan, yo quiero que se saquen eso de la cabeza. Que no va a venir un espíritu y va a entrar por la casa y no. El espíritu se meten en la persona. Los espíritus de la tiniebla se meten en la persona, el Señor los reprende. Entonces ellos son los que causan las divisiones, los que causan los malos pensamientos, los que causan las aflicciones, los que causan el hablarle malo, los que causan los malos sueños, los que causan los malos deseos. Bendito sea el Señor. Todos esos deseos pecaminosos, todos esos líos que se levantan en la familia, que vienen rompimientos de matrimonio, son los espíritus. Entonces se meten ¿dónde qué? En las casas que le abren la puerta. Amado, cuando hablo de casa, hablo de tu vida. Porque nosotros somos un templo de Dios. Dios nos hizo para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero por el pecado de Adán y Eva, hay que despertar. Por el pecado de Adán y Eva heredamos 7 espíritus, reveló Jesús. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, somos libres de esos 7 espíritus, pero de nosotros depende ser lleno del Espíritu Santo y de nosotros depende mantenernos fiel a Dios, sometido a Dios, para que el Espíritu Santo se quede dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo hable a través de mi boca, a través de tu boca, para que el Espíritu Santo huela a través de tu nariz, escuche a través de tus ojos, para que el Espíritu a través de tus oídos, para que el Espíritu Santo vea a través de tus ojos, para que el Espíritu Santo piense a través de tu pensamiento. Ya no van a ser los pensamientos impuros. Ya no van a ser las palabras desordenadas, los deseos desordenados o los pensamientos sucios. Ya van a ser pensamientos de bien. Ya en tu cuerpo va a existir paz, ya va a existir gozo. Ya dentro de ti tú vas a trabajar mejor, porque en ti está el Espíritu del Dios viviente. Ahora bien, si nosotros no nos sometemos a Dios, no hay forma de agradar a Dios, porque no hay forma de ser libre. Amando la tiniebla y amándolo de Dios un día, no vamos a ser libres. La Biblia dice, el impío cree que agrada a Dios, porque se divide. Un rato está con la tiniebla y un rato está con Dios. La Biblia dice que el tibio no agrada a Dios, no agrada el alma de Dios. La Biblia dice que el impío no puede agradar a Dios. Por eso es que nosotros, tú que estás llamado, tú que Dios te selló con el Espíritu Santo para ser heredero de la vida eterna, la Biblia revela que la salvación se pierde. La Biblia habla que el que agrada al mundo no puede agradar a Dios. La Biblia revela que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que no importa lo que tú estés pasando en tu vida, que si te sometes a Dios, si lo resistes, pues entonces sí va a agradar a Dios. Pero viviendo inconstante no podemos agradar a Dios porque no hay un sometimiento. Cuando nos sometemos a algo es no sé si me entienden. En una ocasión dijo Jesús,
el que se niegue a sí mismo, para que me entiendan lo que quiero decir, porque la palabra no me quiere salir. El que se niegue a sí mismo, aquel que sea capaz de negarse a sí mismo, pues entonces me va a agradar. Porque él le dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Pero el que quiera seguir en pos de mí. Y el que me confiese a mí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que no me confiese delante de los hombres, yo no le confesaré delante de los ángeles y delante de mis padres. Y le diré, apartado de mí a la izquierda, hacedor de maldad, nunca os conocí. Está bien claro. Si estas son las leyes, si aquí están las leyes que me van a juzgar en aquel día, porque esta es la palabra de Dios. No hay vuelta. Todas las copias que hay en el mundo entero, en todos los países de ley, salen de aquí. Todas salen de aquí. Todas en absoluto, todas salen de aquí. Estoy hablando de leyes buenas, porque hay leyes ahora mismo de lesbianismo, homosexualismo, que todos estamos claros que esas son leyes humanas, de hombre, diabólicas, satánicas. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero todas las leyes que hay en la tierra, todas salen de aquí. Todas. Entonces, esta palabra es que nos van a juzgar a nosotros en aquel día, dijo Jesús. Entonces, amado que me escucha, por favor, si esta es la palabra la que nos van a juzgar, pues entonces vamos a aprender todas esas leyes y vamos a ponerlas por obra. Vamos a someternos a ellas, porque si el sometimiento es bajo la voluntad de otro, pues entonces yo me voy a someter bajo la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para ser libre, para no ser encadenado por la eternidad, enjaulado por la eternidad en un lugar de tormento. Yo me quiero ir con Dios. Yo me quiero ir con Dios. Yo no quiero estar por la eternidad en un lugar de tormento, atado. Donde la Biblia dice que el gusano nunca muere y que el fuego nunca se apaga. Yo quiero estar con el Señor por la eternidad. Y está hablando de un sometimiento. Y total, si aquí en la tierra nos sometemos a las autoridades como quiera. Aquí en la tierra nos sometemos a las autoridades. Aquí en la tierra, ejemplo, si tú vas a los Estados Unidos, tú no vas a vivir el ejemplo. Yo estoy residiendo en Puerto Rico ahora mismo. Hablo así porque entiendo que hay muchas personas de diferentes partes del mundo que nos siguen. Yo estoy residiendo aquí en Puerto Rico. Aquí quizá porque yo conozco algunas leyes y quizá me puedan dar algún break, yo me puedo comer una luz y puedo pasar por alto. Pero cómete una luz en Estados Unidos, que si el guardia no te ve, la cámara que ponen como guardia te va a mandar el ticket en tu casa. Es decir, como quiera como quiera rompiste las leyes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué causa eso? Te hacen someterte a las leyes que hay. Es decir, no importa que tú estés rápido, la ley, el sometimiento es bajo la voluntad de la ley. No, bajo la voluntad del otro. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros irá. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces vamos a agradar a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, ya no vamos a agradar a Satanás y sus demonios. Ya no vamos a agradar a la carne y sus malos deseos. Ahí entonces el Espíritu de Dios va a posar en nosotros y se va a quedar en nosotros. Ya ahí se van a ir los deseos de la carne. Ya yo no voy a tener deseo de hablar de mis hermanos. Ya yo no voy a tener deseo de hurtar, de robar, de engañar. Porque ya el Espíritu de Dios está en mí, está en ti. Ya yo voy a tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Espíritu del Dios viviente está dentro de mí. Ya mi conciencia va a estar limpia. Ya mis deseos todos van a estar inclinados a Dios, porque me sometí a la ley de Dios. Ya mi deseo es solamente Dios. Ya mi deseo es morar con Dios. Ya no me van a importar tanto las cosas de esta tierra. Ya no voy a estar anclado a las cosas de aquí. Ya voy a estar anclado a las cosas celestiales. Ya voy a agradar más a Dios. Porque, amados, si nos sometemos a Dios, vamos a estar siempre llenos de la presencia de Dios.
Si nos sometemos a Dios, vamos a ser un vaso de bendición en vez de un vaso de maldición o de maldicencia. Si nos sometemos a Dios, amado que me escucha, tu padre, tu esposo, si te somete a Dios, va a amar a tu esposa. Si te somete a Dios, le va a ser fiel a tu esposa. Esposa que me escucha, si te somete a Dios, le va a ser fiel a tu esposo. Si te somete a Dios, no va a tratar mal a tus hijos. Tu hijo que me escucha, si te somete a Dios, va a amar a tu madre, a tu padre. Si te somete a Dios, amigo que me escucha, hermano que me escucha, vas a amar al prójimo como a ti mismo. Porque estas cosas que parecen imposibles, no hay forma de que sean posibles si no nos sometemos a Dios. Porque mientras Jesús hablaba de estas cosas, le decían, incluso uno de los discípulos dijo, ahí fue cuando le seguían multitudes de discípulos a Jesús. Cuando te hablan de multitudes, la Biblia revela que le seguían miles, 5,000 y 10,000, 20,000, 30,000 personas. La Biblia revela que cuando Jesús hablaba de este sometimiento a Dios, nada más quedaron los 12 discípulos. Y de los 12, todos empezaron a hablar y dice, pues si así nadie vas a ser salvo. O si así es mejor no tener mujer. O si este es el mensaje, entonces nadie va a ser salvo. ¿Y qué dijo el Señor? Lo que es imposible para mí, lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Porque Dios está hablando de un sometimiento. Dios está hablando de que nos entreguemos por completo a Dios. De que entreguemos nuestra voluntad a Dios. En una ocasión yo le daba un consejo a un joven que quiero y amo mucho. Y él lo sabe, que yo lo amo un montón. Pero él está envuelto en los vicios de las drogas. Llevo años conociéndolo. Y en una ocasión yo le digo, mi hermano, mi brother, por favor, yo no te quiero ver así. Tú puedes cambiar, hermano, tú puedes hacerlo. Vamos a hacer algo por ti, vamos para un hogar, vamos para la iglesia. Pero él me dijo esta palabra, me dijo, Wario, le que me gusta. Ya, no se puede hacer más nada. Porque si él no entrega su voluntad, sus deseos, sabiendo que eso le va a hacer daño a la larga, sabiendo que le está haciendo el daño, sabiendo que lo aleja de la sociedad, sabiendo que va rumbo a la muerte, rumbo al hoyo. Eso es lo que pasa con nosotros, eso es lo que pasa con la humanidad. Sabemos que el pecado no agrada a Dios porque hay una conciencia dentro de nosotros. La Biblia revela que cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día, las leyes que están aquí, las leyes, fueron plantadas en el corazón del hombre. Fueron plantadas en el corazón de la humanidad completa, para que la conciencia lo juzgue. Cada vez que una persona hace algo bueno, tú lo ves que tiene una risa de oreja a oreja, contenta, y te dice, fulano, ¿qué te pasa? Y ellos ni saben, ni cuenta se dan. Pero cuando se sientan tranquilos y empiezan a hacer, y vuelven y repiten lo mismo, dice, ya yo entendí, es mejor dar que recibir. Entonces le dieron a alguien que la Biblia dice que si tú le das algo a alguien, dáselo a alguien que no pueda devolverte el favor, para que tu recompensa venga de Dios. Entonces tú ves que el corazón se alegre, la conciencia, porque está haciendo lo correcto, porque está haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor te dice, haz esto y te va a ir bien. Se sienten felices porque la conciencia te juzga. Entonces cuando hace algo malo, la conciencia lo juzga y se siente muy infeliz. Tú ves que, estoy inquieto. ¿Y qué te pasa? Y la conciencia remolviéndolo. Y tú ves, hice esto, mano, y no sé por lo... Y cuando va y lo llama, fulano, perdóname, mano, lo hice mal. ¿Ves? Y ahí viene el alivio. Hoy me gozaba que vi un testimonio en Facebook de un famoso que es pana mío, que él estaba anunciando que se convirtió a Jesucristo. Él dice que se había convertido y que se había encontrado con otro famoso aquí, que incluso es pastor, tiene un ministerio bien grande, bien bonito, con Héctor Delgado, y le pidió perdón. Yo me gozaba, porque él dice, los que uno recibe a través de
de cuando uno pide perdón. ¿Ves? Cuando uno pide perdón, cuando uno hiere a alguien o cuando alguien hiere a uno, entonces uno va y pide perdón. Porque cuando Dios te dice a esto es porque te conviene, es porque te va a hacer bien en tu vida. Y el Señor no está hablando de un sometimiento a Dios, es porque nos conviene. El Señor no está hablando de que escudriñemos las Escrituras, es porque nos conviene. El Señor no está diciendo que nos sometamos a su palabra, es porque nos conviene. Hace poco estaba hablando en mi área de trabajo con un hermano y él estaba sacando conclusiones de los años de vida que el hombre tiene. Y me dice el Wario, pero el hombre no vive tanto como el hombre piensa. Digo yo, ¿y por qué? Me dice el Wario, la mayoría de la niñez, el hombre no vive porque está sometido a su padre y a su madre. Fine. Entonces pasa una etapa de su adolescencia que sigue sometido. Entonces luego que es adulto, pasa más tiempo trabajando que libre. Supuestamente está viviendo. Luego me dice, y luego que llega a una etapa ya de adulto, viejo, entonces lo que supuestamente ahorró para vivir ya no le queda para mucho porque ya para los 70, 80 años ya está esperando la muerte. Entonces, cuando tú sacas un cálculo, tú lo que vienes gozándote son como 10 años o menos. Y ya lo que viene son dolores. Ahora bien, Dios hizo al hombre. La Biblia dice que Matusalén duró 900 y pico de años. Dios quería que el hombre viviera un montón de años aquí en la tierra. Dios quería que el hombre viviera un montón de años, para que el hombre disfrutara de esta tierra. Pero por la maldad del corazón del hombre, Dios dijo, el hombre lo máximo que va a durar son 70 años, 100 y pico de años. Lo máximo, robusco, eso es lo que dura. Nosotros no vivimos nada. Ahora, Dios por medio de Jesucristo nos rescató nuevamente por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección. Jesucristo se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Jesucristo llevó toda cautividad, todo pecado. Jesucristo venció a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario y lo juzgó y dijo cuál es el lugar que a ellos le pertenecen. Dice que le quitó la llave del infierno, que le quitó la llave del Hades, que le quitó la llave de la muerte. Lo hizo. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, ahora nos está dando la oportunidad de vivir nuevamente por la eternidad. Ahora bien, solamente nos está diciendo, hijo, si cumple mi palabra y la hace, tú tienes vida eterna conmigo. Ahora bien, si no me acepta y no cumple mi palabra, ya eres condenado. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer, amado? Yo voy a vivir por la eternidad con el Señor. Yo me voy a negar a sí mismo. Yo me voy a entregar a Dios. Yo me voy a someter a Dios. Para vivir por la eternidad en la gloria con Él. Donde Él revela que allí vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Que allí no vamos a tener la aflicción que aquí tenemos. Aquí nosotros prácticamente, por más que digamos, yo sé que trabajamos un ratico, trabajamos un montón de horas para acumular quizás 2 o 3 pesos, los que pueden hacerlo, y luego en la vejez los dolores en las articulaciones no lo aguantan, en los huesos no lo soportan. En cambio, vamos a vivir para Dios por la eternidad, inmortal. Dice que no vamos a tener necesidad de trabajar. Dice que vamos a caminar en calle de oro, en mansiones celestiales, que Jesucristo fue a preparar para aquellos que le aman. Voy yo a despreciar eso por no someterme a la voluntad de Dios. Entonces me someto a la voluntad de los hombres, pero no me quiero someter a la voluntad de Dios. Yo me voy a someter a la voluntad de Dios. Yo quiero que tu mente sea renovada hoy, en el nombre de Jesús. Que hoy tu mente sea renovada y tú digas, yo me voy a someter a la voluntad de Dios. Yo voy a heredar la vida eterna que Dios me está dando. Yo voy a ser libre. Yo me voy a someter para ser libre. Yo me voy a someter para ser lleno del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios se quede en mí. Yo voy a vivir por la eternidad con Dios. Allí donde hay paz, allí donde hay gozo,
allí donde no me va a hacer falta nada, porque Dios me va a dar todo, porque Dios me va a suplir todo, porque de Jehová es la tierra y todo, toda su plenitud, todo es de Jehová. Yo voy a ser heredero de todo eso, por cuanto a Jesucristo dijo, por cuanto yo vencí, yo no lo llamaré ya siervo, yo lo llamaré mi hermano, y yo lo hago, y yo soy heredero, por cuanto soy hijo, y a ustedes yo lo hago coheredero. Entonces nosotros somos herederos de todo lo que Dios tiene, de toda la riqueza que Dios tiene. Y también en Jesucristo revela esto. Aunque en un momento determinado los discípulos estaban peleando por sentarse a la diestra de Dios, Jesús le dijo, de la copa que yo bebo aquí en la tierra ustedes pueden beber, pero el sentarse a la diestra de Dios solo mi Padre que tiene la autoridad de darlo. Eso no les conviene a ustedes, eso no les pertenece a ustedes elegirlo, y eso no me pertenece a mí. Pero luego más tarde, cuando Jesucristo venció, dijo, ahora bien, aquellos que hagan mi voluntad, así como mi Padre me dio la autoridad de sentarme en su trono, así yo le doy a la diestra de Él, así yo le doy la autoridad que ustedes se sienten conmigo. ¿Verás qué lindo? Dios nos está dando la autoridad de morar con Él, de verlo cara a cara, el creador de todas las cosas, para tener vida infinita con Él. Entonces, por no someterme yo a Dios, voy a despreciar una salvación tan grande. Voy a despreciar la vida eterna. Pues yo me voy a someter a Dios, porque yo no quiero estar en cadena perpetua. Nada. Yo me voy a someter a Dios. Porque por cuanto digamos que no nos sometemos a alguien, nos sometemos a las cosas de este mundo y nos sometemos a Satanás y sus demonios y sus malos deseos cuando no nos sometemos a Dios. Pues yo me voy a someter a Dios para que mi familia sea libre. Yo me voy a someter a Dios. Yo quiero que tú lo digas hoy. Yo me voy a someter a Dios para que mis hijos sean sanos, para que mis hijos vengan a los pies de Cristo. Yo me voy a someter a Dios para que los demonios huyan de mi casa. Cuando hablo de mi casa, cuando hablo de casa, hablo de tu vida, hablo de tu cuerpo, porque el Dios no mora en templo hecho de mano de hombre. Nosotros fuimos hechos por la mano de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El único templo que Dios hable de nosotros es de ti. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, yo me someto a Dios para que Dios more en mí. Yo me someto a Dios para que los espíritus se vayan de mí, los espíritus de la tiniebla, los demonios. Yo me someto a Dios, bendito sea el Señor, para ser lleno del Espíritu Santo. Cérrame esa ventana, por favor, princesa. Entonces yo quiero que tú lo digas hoy. Yo me voy a someter a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y recuerda, Jesús dijo, no lo dejaré huérfano. Estaré con vosotros todos los días del mundo. Y conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera no dejaría el Consolador, el Espíritu del Dios viviente, el Creador del cielo y de la tierra, el que resucitó a Jesús. Ese es el Espíritu que Dios dejó con nosotros, que estará con nosotros hasta el fin. Está contigo hasta el fin. Si empiezas a invocar el Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu familia, si te conectas con Dios 24/7 en tu corazón y en tu mente, pidiéndole, Padre mío, ten misericordia, perdóname, alabándole, glorificándole. Si todo el tiempo haz de la Escritura tu diario vivir, haz de la Escritura tu camino, tu GPS. Alabanza. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de tu pueblo. Conéctate con Dios, dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Por cuanto hace eso, la Biblia revela, hablando la palabra del Señor, que va a haber fiesta en los cielos. Entonces el Señor te va a poner anillo nuevo, te va a poner vestidura nueva y va a matar el becerro magordo. Esa es la fiesta que el Señor revela, que cuando un pecador se arrepiente de su pecado y se aparta de su pecado, alcanza misericordia y hay fiesta en los cielos. Hay fiesta. Entonces, si es pecado contra el Señor, dile, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Hazme como uno de tus jornaderos. Ayúdame a seguir adelante. Entonces dice la Biblia que ahora tú tienes que someterte al Señor. Resistir a Satanás y sus demonios con sus pensamientos, con sus deseos. Someterte a la voluntad de Dios, oración, rodilla, comunión con Dios, en oración constantemente. La Biblia revela de diferentes tipos de oración. La Biblia revela que cuando Jesucristo subía al monte a orar, se arrodillaba y duraba, bendito sea el Señor, la noche entera orando. La noche entera. La Biblia revela que los discípulos una vez estaban cansados, el Señor los invitó a orar y ellos no podían orar ni una hora. El Señor demanda por lo menos una hora de oración de cada creyente, de rodillas. Por lo menos una hora de oración por cada creyente de rodillas, de acuerdo a la Escritura. Y le dijo, ¿acaso no pueden orar por lo menos una hora conmigo? La Biblia revela que Jesús duraba la noche entera orando. La Biblia revela que los siervos de Dios, había un siervo de Dios que Dios lo usaba en gran manera. Luego les voy a traer los nombres, me disculpan por no hablarles con los nombres, pero luego lo voy a escribir y se los voy a traer. Que ellos ponían su rostro en tierra y metían su rostro, su frente, dentro de su pierna en tierra, postrado. Eso son formas de orar, de humillarse delante de Dios. Otros se acotaban, otros se tiraban en silicio, pidiéndole al Señor, humillándose ante Dios. El Señor habla de diferentes formas de postrarse. Otros no levantaban ni su rostro al cielo, en forma de humillación ante Dios de rodillas. Otros levantaban sus manos y miraban hacia el cielo. La Biblia habla de diferentes formas. Ahora bien, hay otro tipo de oración que el Señor demanda de cada creyente, que es la oración constante. Entonces, si nosotros, la mayoría de nosotros no podemos estar todo el tiempo de rodillas ni todo el tiempo en el piso, porque la mayoría de nosotros trabajamos. Y aún no trabajemos, el líder tiene que estar separando, tiene que, ejemplo, hacer su necesidad de ir al baño. Ejemplo, eso es por dar un ejemplo. Tengo que ir al baño, hacer una necesidad, no puedo estar todo el tiempo de rodillas. El Señor manda de este tipo de oración, amado. Que tu corazón y tu mente estén siempre conectados con Dios 24/7. Que aún tú estés hablando con una persona, en tu corazón esté adorando a Dios, esté glorificando a Dios, en tu corazón esté cantando al Señor. Alabanza, cánticos espirituales. Que donde tú te reúnas a hablar con alguien, esté hablando alabanza y cánticos espirituales. Que lo que tú vayas a ver sean cosas que le agrade a Dios, no cosas que agraden a los deseos carnales o las cosas de este mundo, porque va a desagradar al Señor. Esta es la oración que Dios demanda. Si practica esta oración que te estoy diciendo, si haces esa práctica en tu vida, verás que tu vida espiritual va a cambiar. Verás que va a ser un hombre de tal forma que Dios va a empezar a revelarte primeramente tu corazón, lo que hay en tu corazón. Si tú creías que eres una persona buena, Dios te va a revelar que tú no eres bueno. Dios te va a revelar en qué tú le fallas al Señor para que cambie. Entonces, a través de la oración, la humillación a Dios, a través de la búsqueda, a través del ayuno, va a ver que van a llegar cambio en tu vida. Vas a ver que Dios va a empezar a mostrarte la vida de tu familia. Vas a ver que Dios literalmente te va a dar visiones de cosas que están pasando. Si logras hacer esto en tu vida, de mantenerte conectado en oración 24/7. Pero no puedes dejar de postrarte de rodillas nada más por eso. Sí hay que hacerlo. Porque el único Rey soberano es nuestro Dios. El único que merece toda gloria, toda adoración, toda exaltación es Dios. La gloria y la honra solamente de Dios, no es de nosotros. Entonces, por cuanto nosotros tenemos que poner nuestro rostro en tierra, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Practique esta oración en tu vida. Si no practique esta oración, si no logra practicar esta oración en tu vida, no va a ser un hombre de Dios sano. Va a ser mediocre. Vas a tener mediocridades, vas a tener cosas que te faltan. No va a llegar a la estatura del varón perfecto que el Señor revela. Siempre el enemigo va a estar pisándote. Siempre va a estar pecando. Siempre va a estar fallando.
Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Y ahorita le hablaba que los espíritus no entran y dañan nada más en lo espiritual, sino que el espíritu entran a través de personas. Entonces ellos hacen el efecto a través de personas. Para que me entienda, en un momento determinado Jesús le estaba diciendo a los discípulos lo que le iba a acontecer, que él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. La Biblia revela en el libro de Mateo que Jesús le decía esto a los discípulos y Pedro llama aparte a Jesús. Y Pedro le estaba reconviniendo, dice así la escritura, es decir, le estaba diciendo que eso no, Señor, que eso no te pase, tú no puedes hacer eso. Y el Señor le dice en un momento determinado que el Señor te reprenda, Satanás, porque no mira las cosas de arriba, las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es decir, dando a entender que el enemigo puede usar a cualquier persona que se desconecte de Dios. Pero si tú te mantienes siempre conectado con Dios, el enemigo no va a tener espacio de hacer algo en contra de ti, a menos que Dios no se lo permita, como lo hizo con Job. Pero ya eso es una excepción, que Dios va a tratar un trato contigo personalmente, porque la Biblia revela que nada sucede sin que Dios se lo revele a sus siervos. Acuérdate que nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, la Biblia dice que tenemos que ser aprobados para instruir, para redarguir. Tenemos que aprendernos todo esto. Amado que me escucha, Dios te guarde y Dios te bendiga. Dios te guarde. Renueva tu mente hoy. Renueva tu corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y recuerda que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros para siempre. Por siempre va a estar con nosotros, hasta el fin va a estar aquí con nosotros. Nosotros no estamos huérfanos, no estamos solos. Dios nos dio un poder sobrenatural de que los demonios corran cuando nosotros los reprendemos, de poner las manos sobre los enfermos. Solamente hay que creer esta palabra y someterse a Dios y hacer la voluntad de Dios y hacer morir los deseos de la carne en nosotros, sometiéndonos a Dios y sometiéndonos al Señor, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y se quede en nosotros. Y estudiar las Escrituras, estudiar en el libro de Mateo, hay muchas riquezas. En los evangelios hay muchas riquezas sobrenaturales, que nosotros tenemos que hacer esas palabras de nosotros, guardarlas en nuestro corazón, porque esas son las leyes espirituales por las cuales nos las aprendemos y no vamos a infringir la ley. Cuando nosotros cogemos y rompemos la ley, vamos a tener que pagar por eso, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, vamos a someternos a Dios para que Satanás huya de nuestras vidas y podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque no vamos a ser llenos del Espíritu Santo sin antes ser limpios, porque la Biblia dice que Dios no mora en templos sucios. La Biblia dice que Dios mora en un templo limpio. Por lo tal, si nosotros no nos limpiamos, resistiéndonos a las cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu de Dios no puede estar en nosotros. Dios te guarde y te bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Si alguien quiere la oración, por favor envíenle un messenger. Si alguien la envió ahí, yo voy a orarle en los secretos. Bendito sea el Señor. Sea cual sea la situación en la que esté pasando, ten fe que el Espíritu Santo, que la voluntad de Dios es que estemos sanos, que la voluntad de Dios es que tú estés libre, que la voluntad de Dios es que tú estés sano, que la voluntad de Dios es que tu matrimonio esté bien, que la voluntad de Dios es que tus hijos estén contigo, estén bien. Es la voluntad de Dios que tú seas libre, que donde quiera que tú estés, sea en la cárcel que estés, la voluntad de Dios es que estés libre. La voluntad de Dios es que estés bien. No es la voluntad de Dios que estemos padeciendo. Por lo cual, agarrémonos de la promesa de Dios. Vamos a serle fiel a Dios. Y va a ver que todo va a marchar mejor. No importa el tiempo. Esta mujer que te dijo duró 3 años. Y hoy me dio el testimonio. En esos 3 años no le fue infiel a su esposo, aunque su esposo le fue infiel. Incluso tuvo hijos por otro lado.
y duró esos 3 años clamándole al Señor. Se le había ido de su casa con otra persona. Se le fue de su casa y se metió con otra mujer. Y duró 3 años rogándole al Señor y Dios le dio la victoria. No importa el tiempo, solo se le fiel a Dios. Mantente fiel y verás que Dios va a hacer lo que tú tanto anhelas. Bendito sea el Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.